Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Versiones Públicas. Hoy vamos a abordar un tema fascinante, tremendo, brutal en muchos sentidos, pero que es profundamente actual. Este libro, El cuerpo perfecto, de Ana Lilia Pérez, colega, amiga, periodista, es un viaje a través de, pues yo creo que una de las enfermedades contemporáneas más delicadas, que es esta idea de que existe un cuerpo perfecto, esta presión alentada además por las redes sociales, por los influencers, por estas modas que ya no solamente se dan entre personas maduras o entre personas de mayor edad, que tenían, digamos, el síndrome de Dorian Gray, sino entre jóvenes, sobre todo entre muy jóvenes, que están en busca del cuerpo perfecto. Una de las reseñas de este libro extraordinario de Ana Lilia señalaba que las herramientas digitales han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en una fábrica masiva de dismorfia corporal. Una cosa tremenda. Y pues tengo el enorme gusto y el placer de tener a Ana Lilia Pérez con nosotros. Ana Lilia, muchas gracias. Encantada, gracias por invitarme y gracias por permitirme compartir de qué va esta nueva investigación periodística. ¿Cómo es que después de investigar profundamente Pemex, el crimen organizado, las corrupciones, decidiste entrar a este tema? Mira, parecería que es un tema distante de lo que he indagado, pero al final te das cuenta, y ya en la lectura del libro es la misma metodología de investigación que aplico en mis investigaciones, sí. Pero además te das cuenta cómo en una de sus vertientes también en este sector hay crimen organizado a nivel global. Así es. Y cómo en estos tiempos de la digitalización, de la sobreexposición muchas veces a redes sociales, del plantear precisamente desde lo digital estos estereotipos de buscar la perfección. Y acá el título del libro va El perfecto en unas cursivas, donde sí. es esa idea que te quieren vender de perfección y que ha sido algo histórico. Pero hay un antes y un después en el ámbito de lo estético, que es como genéricamente se denomina a todo lo que se ve hoy en día en contenidos digitales, donde los influencers tienen un papel pues muy relevante en esta idea de plantear el que la gente debe salir a las calles a buscar cómo materializar ese uso excesivo de filtros, ese modificarse ahora ya como una herramienta también que se plantea desde un imaginario colectivo que se va poniendo como una necesidad mediante campañas muy agresivas de mercadotecnia. Y en esto uno como periodista va detectando esos temas de interés público, de interés social que están generando un impacto. Y en este sector se está generando un impacto que muchas veces pasa desapercibido en cuanto al análisis, aunque está presente en nuestra vida cotidiana. Todos hemos conocido, o todas hemos conocido, a alguien, hombre o mujer, porque este ya no es un asunto solo de mujeres. Normalmente se trataban este tipo de temas solo para las mujeres y la dictadura del cuerpo perfecto, de la operación y las cirugías de senos o de glúteos o de piernas o del rostro, pero también los varones, muchísimos hombres. Todos hemos conocido a alguien que ha sido víctima de una estafa, porque estamos hablando de estafas, o de un cirujano o de una cirujana, o de alguien que ni siquiera tiene título, que le promete verse perfecto y le está inyectando veneno, polímeros. ¿Te ocurrió a ti? O sea, ¿fue algo que... ¿Qué fue lo que te movió o que te conmovió como para entrar al tema? Mira, la investigación, yo suelo desarrollar mis investigaciones, digamos, a muy largo plazo. Sí. Y creo que es visible la profundidad de la investigación. Es decir,
Yo no hablo de que en una clínica hay irregularidades hasta no tener el documento que prueba que hay irregularidades, hasta no tener entrevistas, hacer la investigación de campo documental como se hace en este libro y que en este libro se hace en distintos países, porque Así también es un fenómeno a nivel global. La estructura del libro es un poco, diría yo, en la investigación que realicé para mares de cocaína, en varios países o en el cártel negro, donde entro a indagar las profundidades del huachicol, donde detecto cómo opera el crimen organizado en este sector también. ¿Cómo entro a esta historia? Y lo cuento un poco en la introducción. Sí. Que en mis años como reportero y pues como colega sabemos de qué va eso, de qué va la presión de la investigación sobre crimen organizado, temas de corrupción que vivía yo en situación de gastritis, de estrés, de estar reporteando en campo y en una ocasión en que estaba muy mal del estómago con una gastritis terrible, a veces tenía que parar en clínicas, en hospitales. Una ocasión me tocó buscar atención médica en un consultorio de una colonia popular, sí, donde había un famoso médico colombiano que después se hizo mucho más famoso famoso en la colonia me refiero, y después trascendió públicamente porque se le identificó como alguien que enfrentó a algunos extorsionadores de la zona. En ese consultorio caigo ahí a que me atiendan de la gastritis y mientras me estaban poniendo el suero, y lo cuento en el libro, y lo tengo tan presente como estaban las enfermeras y entraban mujeres ahí que les estaban planteando que ya habían empezado a hacer cirugías estéticas a bajo costo. Al low cost. El bajo costo que ibas tú pagando en abonos o en tandas, como están ahora muy de moda también. Y me queda por ahí esa inquietud de uno como reportero, estás en toda situación viendo lo que no te cuadra, lo que no te checa. Sí. Y el lugar no tenía ni las condiciones mínimas para consultas de atención clínica directa, de primera atención, como le llaman. O sea, con todo y el dolor del estómago estaba reporteando. Mira, y me ha pasado en otras ocasiones que en situaciones, pues, cotidianas, se encuentra uno la idea detonadora de temas periodísticos. Exacto. Y es algo que los reporteros vamos entrenando muy bien. Así. Ahora, cuando comienza a crecer toda esta industria, y tú lo planteabas, ¿quién de nosotros no ha estado cerca de una persona víctima de? Pero en el caso empezó con mujeres y ahora es muy común que a hombres también vas a cortar el cabello, cualquier situación donde empiezan a sugerirte ampolletas, que hay inyecciones, que hay también una naturalización en ese marketing colectivo, en nuestras interacciones sociales, de que debes de tener el paso de la edad. Le llamabas tú el síndrome de Dorian Gray. Así es. Que se habla de eso en el libro. Exacto. Y eso es precisamente de lo que echan mano. Sí, muchos médicos, es verdad, quienes tienen la especialidad en procedimientos estéticos, pero sobre todo muchos intrusistas. Y ese es parte de los riesgos que yo voy documentando en el libro, porque basta con entrar ahora mismo a redes sociales para plantear, si tú pones por ahí la palabra tuneo, verás cuántas campañas te aparecen, cuántas personas recomendando tunearse con tal o cual, cuántas comenzando a ofrecer procedimientos de bajo costo, y es un bombardeo de ese tipo de ofertas, de sugerencias, de propuestas, que si ese mensaje llega a personas que están en una situación o de bullying o de vulnerabilidad, así es, de depresión, de baja autoestima, o si es una persona que quizá tenga un trastorno como el trastorno dismórfico corporal y no lo sabe, ¿qué hace esa persona? Lo que hace es salir a buscar un cirujano o alguien que le ofrezca modificarle cara, cuerpo, cualquier parte, pero empiezan a
coleccionar procedimientos estéticos. Exactamente. Quirúrgicos, a veces con bisturí, a veces sin bisturí. El riesgo está en que caen en manos de intrusistas. Y mira, esa parte del tema de la salud mental es algo de lo que más se aborda en el libro. Sí, toda la primera parte es una descripción. Hablas de dos síndromes que creo que sería interesante explicarle a la gente. Este del trastorno dismórfico corporal, el TDC, donde el espejo se vuelve obsesivo. Todo el tiempo te estás mirando al espejo y estás viendo imperfecciones en tu rostro, en tu cuerpo, en tus manos. Y el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué son? Primero, y hay toda una revisión histórica de estos trastornos, Sí. porque trastornos como estos o los trastornos de la conducta alimentaria, que también se vinculan y que es algo que Bulimia. más se ha hablado públicamente, socialmente, clínicamente de estos otros, pero también tienen un nivel de vinculación en lo que vemos en contenidos de recetas para, ahora está muy de moda pincharse para adelgazar como una Sí. tendencia, y se habla de esos riesgos. ¿Por qué al hablar de los procedimientos quirúrgicos de ese mercado se habla de trastornos o el tema de salud mental? Porque va de la mano muchas veces. Quiero plantear que la investigación, estos temas que yo estoy abordando periodísticamente, tienen detrás toda una investigación en la cual mi tarea como reportera es buscar expertos en Sí. esos temas que nos den las explicaciones, que nos hablen de su área de expertise, como son los psicólogos o psiquiatras, que son quienes detallan de qué va un trastorno como el dismórfico corporal, que además son clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, de todo en el ámbito clínico, de Sí. las áreas especializadas que plantean que este trastorno, lo voy a explicar en términos muy llanos, en el libro se va precisando con mayor detalle, pero es la persona de pronto se mira ante el espejo, pero lo que percibe de sí mismo es una idea distorsionada de su imagen. Y por ahí algunos expertos planteaban, ¿el espejo miente? La persona está viendo una imagen que quizá no es la que percibe el resto de quienes la miran. Exacto. Y la persona se identifica un defecto y ese defecto se vuelve el centro de toda su obsesión. Se vuelve el centro de todo su universo y pone en ese defecto, sitúa en ese defecto quizá todas sus problemáticas, hasta de tener o no un empleo, situaciones afectivas, Sí. Temas de rechazo o de bullying. El tema del bullying, del acoso, está muy vinculado también a este tipo de trastornos. Hay un tema de sobreexposición a las redes sociales. En el libro se entrevista a personas que padecen trastornos de los que aquí se habla, el dismórfico corporal, y que a raíz de ese trastorno, antes de tener un diagnóstico, se lanzaron a hacerse una colección de cirugías y es hasta que caen en las unidades de cuidados intensivos porque pudieron estar ya en manos de intrusistas y pudo estar su vida en riesgo. Y entonces de la unidad de cuidados intensivos es que le llaman al psicólogo y al psiquiatra y le dicen, ven a ver a esta persona porque quiere seguirse haciendo procedimientos y ya perdió la funcionalidad de su nariz o de cualquier otra parte del cuerpo. Hay una historia terrible que narras de una chica que le atribuía no tener o no encontrar empleo a un problema, no sé si del busto o de la cintura, y se fue haciendo cirugías y tratamientos intrusivos hasta que fallece. Sí, y personas también que desafortunadamente se quitan la vida, suicidios asociados a estos trastornos. Así es. Los psiquiatras que logro entrevistar son psiquiatras con una trayectoria muy prestigiada en ese ámbito. Llevan la clínica, por ejemplo, de trastornos obsesivos compulsivos, que es donde se estudia del dismórfico corporal. Y en el libro logro tener estas entrevistas con especialistas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Psiquiatría, que Sí. es un instituto público que atiende este trastorno. Para mí era muy importante también en un tema de esta naturaleza
el ir planteando con cada experto qué posibilidades tiene una persona para tener atención. Yo planteo aquí un enfoque, no solo la investigación periodística a fondo, Exacto. sino ese enfoque del periodismo donde orientamos a la persona, periodismo de prevención. Primero, para que sepan qué deben verificar antes de para no caer en manos de intrusistas. En el caso de las situaciones de salud mental, también yo voy planteando qué instituciones públicas atienden esos trastornos, Sí. Cuál es el procedimiento. Hay una psicóloga, una psiquiatra maravillosa que me plantea algunas preguntas clave. Yo le pido eso, dígame qué preguntas clave debe hacer una persona para determinar. Mi preocupación por mi apariencia es algo normal, porque también hay que dejar claro que no toda la preocupación resultaría una situación ya patológica. Exacto. Es una distancia enorme y en el libro se va especificando. Exactamente. Entonces, hay una gradación de la obsesión. Claro, y le pregunto, ¿qué preguntas, valga la redundancia, se debe hacer una persona para saber si requiere atención de otra naturaleza? Y es un tema de alerta, es un tema de prevención, es un tema también donde los padres de familia, sobre todo en estos tiempos de sobreexposición de contenidos digitales, muchas veces donde se plantea tanta información falsa, contenidos falsos que están tan... Pura fake news. O pura... Sí, y aplicado acá a temas donde la gente puede echar hasta hacerse procedimientos, imagínate, por mano propia. Hay casos ahí que se cortan exactamente la nariz. que se intervienen porque lo ven como una tendencia en redes sociales, lo cual es pues bastante problemático. Quiero comentarte, por ejemplo, cuando tuvimos acá recientemente un caso que ocurrió en Durango de una adolescente que su mamá y la pareja de ella, un cirujano, la someten a procedimientos múltiples, intrusistas, para procedimientos estéticos donde lo planteaban como un regalo anticipado de 15 años. En el libro ya los expertos que entrevisté alertaban precisamente, dicen, esa riesgosa moda de regalar a las quinceañeras procedimientos estéticos múltiples. Y entonces ocurre este fallecimiento, el triste fallecimiento, muy lamentable la situación, que la propia mamá le estaba llevando a esos procedimientos. Y ahí queda en evidencia también un tema de un vacío legal. Entonces, Durango aprueba una ley recientemente. Porque ella era menor, claro. Por el caso de la menor. Pero es un problema generalizado en diversas entidades y en varios países. Esta problemática que estoy planteando ocurre a nivel global en la actualidad. Ahorita vamos a abundar más de eso. Vamos a un corte, Ana Lilia. No nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con la periodista Ana Lilia Pérez, periodista y profesora también de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, con este libro muy, muy completo y muy conmocionador, porque lo que nosotros pensamos que es algo aislado no es una cosa, es una industria. La industria de buscar el cuerpo perfecto, la cara perfecta. Y hay un capítulo muy extenso donde vas documentando, Ana Lilia, todo este tema de los polímeros, que en realidad es la gran estafa. Para tenerlo más claro a quienes lo han escuchado y han seguido el tema, pues quizá la más famosa víctima de este caso es Alejandra Guzmán, la cantante mexicana que ha batallado durante años por haberse no sé si se dice injertado o inyectado polímeros. ¿Qué son los polímeros? Bueno, se vendían como biopolímeros. Biopolímeros. Para arrestar
tratar de encubrir esa lesividad. Son sustancias plásticas, son sustancias que absolutamente no se pueden, no se deben inyectar en el cuerpo. Mal llamados biopolímeros, polímeros, son aceites, son derivados de petróleo. Uno de los médicos explicaba cómo algunos tienen nivel como el asfalto de las calles. De las calles, así es. Así de tóxicos. Y lo explicaba porque entrevistó a médicos que se han especializado ahora en retirar esas sustancias. Porque en el caso de la cantante, que es uno de los que a nivel internacional destacó más porque lo hizo público, en la actualidad algunas personas deciden hacerlo público, pero es uno de los tabús también que se han planteado. Estas sustancias son absolutamente nocivas. Las autoridades de distintos países han prohibido esas sustancias. En nuestro país están prohibidas y de manera frecuente se van lanzando alertas de esa prohibición y sin embargo siguen circulando estas sustancias porque hay personas que incluso se las inyectan por mano propia. El libro dedica una investigación muy grande a esa parte porque es una de las partes centrales de el tipo de sustancias lesivas que están circulando, sobre todo en la parte ilegal del negocio. Por ejemplo, personas que les dicen que les van a inyectar algunas sustancias que están permitidas en modificaciones faciales, pero que se encubren y que en realidad son estas otras sustancias prohibidas. Y no hay ningún control, por lo menos del paciente. Pero tiene que ver también con todo este mercado de lo ilegal que se ha potencializado a raíz del comercio digital. El tema de los biopolímeros es muy antiguo. Las sustancias 1830 y tantos, dices. Las sustancias modelantes son muy, muy antiguas y se hace la referencia en el libro también a la parte histórica de estas sustancias. Porque a finales de 1890 y tantos, médicos comenzaron a trabajar inyectando parafina en algunos pacientes para hacer algunas correcciones. Recordemos que la cirugía plástica estética tiene su parte muy relevante, que es la reconstructiva. Exacto. Y entonces algunos de estos médicos europeos empezaron a utilizar estas sustancias, pero de manera pronta comenzaron a verse también las afectaciones. Y esta es la parte de la historia clínica que también abordo en el libro, cómo en esa parte de la historia se habla de este ensayo y error que también se tenía en este ámbito. Pero en los años 60, 70, comienza una moda de inyectar estas sustancias para aumentos. Ya no era parafina, ya eran polímeros. Aceites, empezaron a hacer mezclas de aceites. Y de pronto te encuentras algunos casos donde se descubre que se hicieron mezclas hasta... Hay un caso en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un problema grave también con este tipo de sustancias modelantes. Incluso en Nevada, en algunos años se prohibió transportar la silicona, por ejemplo, líquida, porque se sabía que se estaba usando para inyectables. Y había muchos casos, muchas afectaciones, y se declaró que no se podía transportar ese tipo de sustancia. Y en tiempos más recientes, en los años 80, 90, empiezan a ponerse en tendencia también esas sustancias inyectables. Incluso si revisas periódicos de esos años, se anunciaban así. ¿Qué se planteaba? Se planteaba como sin cirugía, aumento sin cirugía, sin hospitalización, resultados inmediatos. Y es el tipo de imágenes todavía falsos que vemos en la actualidad. Así es, que te venden el hecho de que no te van a intervenir quirúrgicamente, pero en realidad te están interviniendo en el sistema inmunológico. Inyectando esas sustancias, algunas las inyectan con jeringa, otras con cánulas. Y aquí yo haría una recomendación a que sí se revise esa lista de sustancias que están prohibidas. En el libro se incluyen, pero estas prohibiciones
son a nivel, en nuestro país se ha hecho una lista muy detallada de esas sustancias y déjame comentarte que aunque esta investigación se hace a nivel global, por ejemplo, en una parte importante se explica los avances que se tuvo en las investigaciones desde el Hospital General. Sí. Porque esta institución, que es una institución pública, es un centro de referencia para atender a personas afectadas por estas sustancias y ahí ya se hacía investigación clínica desde hace muchas décadas. Se va precisando cómo de manera temprana médicos de este hospital ya estaban alertando en congresos, en eventos internacionales, ya estaban alertando que había pacientes, personas que estaban siendo afectadas por este tipo de sustancias, donde se hacen unas mezclas que de pronto causan espanto, el tipo de sustancias que se inyectan. Se narra el caso de una persona en Estados Unidos que organizaba fiestas de inyecciones, donde en una licuadora de su casa mezclaba todo tipo de plásticos que se encontraba y, bueno, enfrentó prisión porque fallecieron varias personas. ¿Por qué una persona que está inyectada con esta sustancia requeriría tantas y tantas cirugías? Sí. Porque las sustancias van migrando internamente. Sí, no se quedan solamente en la parte donde físicamente te inyectaste, que para verte con más busto o para verte con más glúteos. O en cara también. O en la cara. ¿Es el Botox también esto? La sustancia botulínica es otra, Es otra. No tiene nada que ver con eso. Unas son las sustancias sintéticas permanentes, que son de las que estamos hablando, y son los plásticos. Que son las más difíciles de retirar. Son las que no se pueden retirar. La otra es una sustancia que sí está, digamos, aprobada. Hay ácidos hialurónicos y toxina botulínica, que ahí tienen sus propias particularidades. Sí. Y también hay médicas que explican cuál es la diferencia entre una y otra, pero las que están prohibidas son las sintéticas permanentes. Polímeros o mal llamados biopolímeros, aceites, derivados de sustancias de petróleo. Sí. En el libro se van listando todas las que están prohibidas y la lesividad que genera, porque en muchos casos la lesividad no es manifiesta de inmediato, sino pueden pasar décadas. Décadas para que la sustancia haga visible su lesividad, lo que no significa que internamente no estuvo haciendo daño. Algunos médicos detallan que, por ejemplo, hay 40 síntomas que se vinculan con este tipo de sustancias, que son síntomas que a lo mejor no se encuentra como directamente relacionadas. Y el origen de ese padecimiento. Sí. Entonces, también en el libro los médicos van planteando qué tipo de sintomatología puede ser, porque hablan de pacientes a quienes 30 años atrás inyectaron algo que le dijeron a la paciente, te vamos a poner una vitamina. Y resulta que era un polímero. Sí. Y el médico va detallando cómo 30 años después aparece o se hace visible, pero internamente ya le generó unas lesiones tremendas. Y mencionas algo que a mí me llama mucho la atención, este movimiento en Venezuela. Venezuela, que además es el país que más mises ha dado al mundo, digamos, es la tradición venezolana de que las mujeres tienen que ser las más guapas, las que ganen los concursos. Espero que no le pase eso a Tabasco, pero bueno. Y hubo un movimiento que decía no a los biopolímeros, y eso fue lo que detonó que en 2012 Venezuela prohibiera completamente el uso. El primer país en prohibir formalmente esas sustancias, sí. Cuando empiezan a circular masivamente estas sustancias, se promovían algo así como inyecciones llegadas de Europa, de Estados Unidos, lo último, para que no te hagas una cirugía y esto es resultado inmediato. Muchas personas se inyectaron, muchísimas. Incluso los médicos, son médicos muy serios los que dan su testimonio para este libro, expertos a nivel internacional, que han desarrollado protocolos también a nivel internacional para tratar
con el retiro de estas sustancias. Y entre esos médicos está un médico que tiene una historia bastante interesante. Él era el cirujano plástico del Miss Universo Venezuela. Sí, estos concursos de belleza, las participantes de estos concursos a nivel mundial. Bueno, él era el cirujano oficial, digamos. el oficial en algunos años. ¿Y por qué lo entrevisto? Porque él es uno de los mayores expertos actualmente a nivel mundial. Ahora vive él en Europa, pero se especializó en retirar biopolímeros y sustancias sintéticas en los pacientes. Él cuenta cómo comienza a recibir en su consultorio muchas personas a las que nadie quería atender. No sabían cómo tratar, pero además tenían el rechazo, se les estigmatizaba públicamente, se le llamaba la enfermedad de la vanidad también. Entonces, él plantea cómo, pues, finalmente son historias de dolor. Exacto. Y de historias de no solo una persona afectada, sino una familia trastocada, una familia rota por esa afectación tan grave que pueden provocar este tipo de sustancias. Y él cuenta cómo después de empezar a tratarlas clínicamente, a tratar de sacarles ese veneno, empieza a acompañarlas en esta lucha que emprendieron desde la organización de las propias pacientes desesperadas porque necesitaban que alguien les sacara ese veneno, les retirara esas sustancias que les estaban matando. Entonces él va narrando cómo emprenden un movimiento que se llama No a los biopolímeros. Y si tú entras, está todavía activo parte de los testimonios y se cuentan testimonios muy dolorosos de todo este padecimiento. Y él va narrando cómo eso le creó tal pues sensibilidad. Dice, te hace pensar en tu razón de ser como médico. Y él, bueno, va... En tu esencia, ¿para qué? En la esencia, en que hagas ese acompañamiento. Él, a través de los médicos que voy entrevistando, también se puede hacer una especie de mapeo de qué tanto circulan esas sustancias. Porque él habla de cómo recibe pacientes de origen latino, pacientes europeas, pacientes de países árabes que se han hecho los inyectables en sus países, pacientes de Estados Unidos. Se hacen los inyectables sintéticos en sus países y después tienen que buscar atención clínica. Y cómo él distingue, ¿no?, entre latinas y europeas, que es lo que más se inyectan, o sea, una cosa que tiene que ver con las modas culturales. Habla, este es otro médico que es también otro especialista a quien entrevisto en Cali, en Colombia, que también desde allá se especializó en retirar estas sustancias y él va narrando precisamente la historia de los biopolímeros y él plantea, se creería que esto es algo de nuestra región y no, esto comenzó en Europa. Estas sustancias empiezan a inyectarse en Europa y él hace toda una geografía de los polímeros. Dice, en lugares fríos se inyectan más en rostro. Exacto. En lugares donde hay mucho calor se inyectan en bustos. En busto y en glúteos. Y él va describiendo, pero no hay distinción ya entre hombres y mujeres porque también... En hombres ha crecido mucho el buscar este tipo de procedimientos y entonces aquí se plantea en el libro cuáles son los riesgos. Así es. El tomar decisiones informadas es una de los principales objetivos también del libro, informar para que se tomen decisiones informadas. Déjame citar esta cita que creo que es la que da el título al libro de este cirujano plástico de las Miss de Venezuela, cuando tú le preguntas, ¿cuál es el cuerpo perfecto? Y él te responde, no existe. El cuerpo perfecto depende de la época. En el Renacimiento, las mujeres con sobrepeso y celulitis eran consideradas el ideal. Para mí, como médico, el cuerpo perfecto es el que no tiene cirugías ni procedimientos. Es un cuerpo sano de alguien que se alimenta bien, hace ejercicio y se mantiene alejado de los rellenos.
Es impresionante que te lo diga quien se dedicó a rellenar. Quien se dedicó a procedimientos de índole estético, que además él tiene también una consideración muy interesante sobre el cómo desde los concursos también se crean esa necesidad de modificaciones. Sí. Y él alerta del tipo de contenidos que circulan hoy en redes sociales, que es donde se enfrenta el principal riesgo, porque hoy en día tenemos muchos influencers promoviendo el que las personas se realicen procedimientos quirúrgicos a edades cada vez más tempranas, lo cual es un riesgo. Exactamente. Yo creo que este tema justamente es el que podamos abordar porque es la última parte del libro y es todavía más desafiante saber la cantidad de estafadores que hay en las redes sociales, en TikTok, por ejemplo. Y creo que también vale la pena para ilustrar a quienes nos están escuchando. Regresamos en un corte. Después de un corte, no nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos conversando con Ana Lilia Pérez, autora de El Cuerpo Perfecto. Esta radiografía, este viaje además, porque además es un viaje por varias partes de América Latina y del mundo, sobre este gran fenómeno brutal de las intervenciones para modificar la apariencia física y las consecuencias de esto. Históricamente, o más bien los que tenemos 50 años o menos, estábamos acostumbrados a que esta tiranía del cuerpo perfecto era la tiranía de la televisión y del cine, ¿no? Muchísimos colegas, mujeres, conductoras, actrices, etcétera, estaban bajo esta tiranía, ¿no? De que tenían que verse, pues casi como un papel, sus rostros, ¿no? Y bueno, le pasó a Nicole Kidman, le pasó a La Mujer Bonita, a muchísimas actrices que se tuvieron que modificar el rostro para que esta misoginia terrible de la industria mediática internacional, tanto del cine como de la televisión, las aceptara. Pero ahora, y esta es la última parte del libro que es impresionante, es la tiranía de las redes, del efecto Zoom. Del efecto Zoom que tú relatas, creció además durante la pandemia, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Sí, y este término del efecto Zoom es como en el ámbito clínico de lo estético, y uso esta expresión de lo estético de manera genérica, así es como en el ámbito se le denomina. ¿El efecto Zoom es un término que usan los médicos? Un término que usan los médicos. ¿Y qué es eso del efecto Zoom? Bueno, cuando ocurre la pandemia, pues en el mundo nos vimos obligados a confinarnos en casa, y gran parte de las actividades, lo mismo laborales, hasta de las interacciones sociales, eran vía Zoom. Sí. Y fue el tiempo en que la gente empezó a mirarse más al espejo, mirarse más frente a la cámara. Exacto. En algunos casos nunca antes lo habían hecho y empiezan a buscarse, y lo van explicando los médicos en el libro. Empiezan a decir, es que esto yo no lo tenía y cómo me veo, ahora me quiero modificar. Y los filtros te dan la posibilidad de hacer esas modificaciones, y de pronto la gente empezó a acudir a consultorios con la imagen de sí mismos ya con filtro y decir, quiero verme así. Así como estoy en el filtro. Así como estoy. O la imagen de algo más. Sí. O la imagen del influencer. O quiero el modelo tal, o quiero el modelo tal. A llevar imágenes de actores, de actrices. Hay casos donde a las personas les prometían hacerlas. Por ejemplo, un caso que en Brasil le decían a una de las pacientes que la iban a dejar igual que Angelina Jolie, y le empezaron a inyectar puro plástico en la cara. Y son casos muy dolorosos porque entonces la gente tiene afectaciones de por vida. Y hay toda una tendencia en redes sociales también del tuneo, donde los médicos y también intrusistas están promoviendo
que la gente esta idea de poder modificar lo que deseen, lo que quieran. ¿El tuneo cómo lo definirías? ¿Es como una pequeña imperfección que te quitas o es una transformación radical? El tuneo es un término que se está utilizando como se hacía en los carros, las modificaciones de los carros. Tunear el carro, es decir, y de ahí viene también esta expresión que ahora se usa al cuerpo. Entonces, tú puedes entrar hoy a redes, y yo entrevisté a muchas personas que en redes planteaban a punto de tunearme, o tuneándome, o voy en mi tercer o cuarto tuneo. Jóvenes que ahora piden de regalo de fiesta los procedimientos, y ese es uno de los riesgos principales. Hay una parte donde explico el caso de una cantante que en la región andina era muy famosa, joven, una joven cantante que ella había sido mamá y empieza a subir de peso, y en redes sociales se generó una cascada de insultos, de violencia contra ella, mensajes muy violentos denostando su físico. Y ella entra en una etapa de mucha presión que la hace, de tensión emocional, que la hace buscar hacerse una lipoescultura 360 que le llaman. ¿Qué es eso? Es completa. No solamente en el estómago, sino en todo. Una lipoescultura, bueno, y busca al cirujano de las estrellas, porque esa es también una parte del mercadeo. Al cirujano de las estrellas que en el TikTok hacía su marketing planteando, la carrera de medicina era muy difícil, pero ahora soy el médico tiktokero y cirujano de las estrellas. O sea, ¿ves cómo se va banalizando también? Algo tan serio como es cualquier intervención. No, y además es un gancho de mercadotecnia muy canijo. Exacto. Entonces ella se somete a ese procedimiento a raíz de las críticas que ella recibía en redes sociales. Ella fallece en ese procedimiento por distintas etapas de negligencia que se va narrando en el libro. Y es un caso que conecta con otra persona que fue intervenida por ese mismo médico que le inyectó sustancias diciéndole que era lo mejor de lo mejor. Siempre les venden esa idea. Y resulta que eran polímeros. Y entrevisto a la persona que fue afectada y va narrando su historia, y ella explica: si yo narro mi historia y doy la cara y digo lo que me ocurrió es para evitar que a alguien más le pase lo que me pasó a mí. Y estás hablando de establecimientos costosos, de muy alta plusvalía, donde también ocurre el engaño. Una parte muy interesante del libro, creo yo, y periodísticamente, es cómo voy detallando, a partir de tener documentación de las inspecciones de verificación en clínicas, establecimientos, lo que se ha encontrado en esas instalaciones, y que en algunos casos derivó en una suspensión, el que se cierra el lugar por parte de la autoridad. El problema es que los intrusistas suelen ir cambiando de ciudad en ciudad o hasta de país en país para seguir haciendo ese tipo de procedimientos. Hay una parte donde hablas de este gancho de los intrusistas, que es el bajo costo, que es en realidad lo que más se promueve en redes sociales, ¿no? Y mira que me llevas, y en esta última parte de nuestra conversación, me llevas a el origen de la investigación. Sí, así Porque a mí como periodista, cuando escucho que estoy en un lugar que no tiene condiciones básicas, ni de pues las sanitarias, nada de eso. Y entonces estoy escuchando que ahí empiezan a hacer intervenciones, procedimientos que tienen un grado de dificultad, y eso como periodista te hace plantearte: algo malo está ocurriendo. Claro. Acá. Y eso me llevó a indagar a muy largo plazo en este caso. ¿Cuántos años te llevó el libro? Pues, o sea, la investigación. No podría plantearte una cifra porque yo suelo trabajar en investigaciones varias a profundidad, y para mí es algo que me he puesto como meta, hasta no tener los documentos, hasta no tener todas las entrevistas, hasta no tener toda la evidencia de lo que estoy planteando, es cuando planteo:
es necesario ya sacar esta investigación. Lo que sí te diría también es que a raíz de la pandemia y del efecto Zoom y toda esta dismorfia de los filtros que se están generando, hubo un repunte en el tipo de procedimientos. Las cifras formales así lo indican, pero también está la parte de la informalidad. Sí. Esos mercados ilegales que han crecido y en el cual las autoridades de todo el mundo tienen que poner ojo. España es un lugar donde hay muchos problemas de intrusismo y fue a raíz del fallecimiento de varias víctimas que se planteó en el Congreso que se tenía que legislar. Así es. Yo entrevisto a las familiares de esas víctimas que fueron quienes encabezaron toda esa campaña para que en España se legislara, y va narrando también toda esa problemática que han enfrentado en un país que se supone tendría mayor verificación. Y supuestamente tiene estándares europeos, o sea, de vigilancia sanitaria europea. Y en Estados Unidos también hay un grave problema de intrusismo en este ámbito. Sí. En esta situación, porque además llegas hasta 2025, es decir, es muy actualizada la información. Si tuvieras a Citlali Hernández, a la titular de la Secretaría de Mujeres, o a activistas del feminismo mexicano, y hubiera que hacer una campaña para alertar, para prevenir, para informar, ¿por dónde crees que está el punto medular de un asunto? Porque estoy hablando de mujeres, pero también al hacer una campaña dirigida al mercado o a la sociedad femenina, también le va a llegar a los hombres, ¿no? Y es una campaña, primero el tema es sí esas campañas de concientización, y no solo en nuestro país. Estas campañas deben ser a nivel global, porque hay muchos países que están enfrentando ello. Tan solo los países que se ubican como los de mayor crecimiento de procedimientos, pero también aquellos, te estoy hablando de países árabes, donde están circulando estas sustancias inyectables. Entonces, lo primero para mí como periodista es plantear la evidencia de que esto está ocurriendo. Sí. Así como hace décadas hice con el tema del huachicol, que expuse, esto está pasando, y que se tomaran acciones públicas, no se tomaron en su momento. Pasaron más de 10 años, más de 15 años. En este caso estamos hablando de un tema que está ahí y que se presenta la evidencia periodística, desde el ángulo periodístico se va planteando, y ahí coincide con lo que los médicos van explicando. Ellos plantean, hace falta campañas por parte de los gobiernos para informar, para alertar, para prevenir. Y pienso también que esta es una tarea donde la propia ciudadanía pues tiene la última palabra, porque, por ejemplo, alertas sobre los inyectables sintéticos las hay. Pero no son masivas. No son masivas, y no son masivas, y dos. Y no están en redes. Y tampoco hay la atención suficiente por parte de quienes buscan. Debía haber, en la misma intensidad con que hay esas campañas de marketing diciéndole a la gente, modifícate, tunéate, debía haber estas campañas de, mira, los riesgos que puedes enfrentar son estos. Además, desde nuestro ámbito clínico, desde el sector público, se ha estudiado suficiente, hay evidencia suficiente para socializar esa información. Yo lo que encontré al indagar este tema que implica mucho el sector médico, encontré que hay un problema en que no se socializa la información. ¿Se quedan ellos con...? Se la quedan, y a veces circula en estudios científicos, y eso es algo que me planteaba también una experta en trastornos de la conducta alimentaria que consulté, que ella es argentina, pero vive en Europa, y entonces ella planteaba, mucho también tiene que ver con que nosotros generamos esta información científica que da evidencia, pero no circula, no se socializa. Exacto. A los medios no les interesa, a los medios masivos, y tenemos en este momento, sí estamos perdiendo la batalla frente a la moda de los influencers. ¿Qué te parece esto que acaba de pasar en Australia? Por cierto, ahorita te quería preguntar de esto. Australia acaba de legislar y prohibir
o regular más que prohibir, que los influencers que están en redes sociales como TikTok, como Instagram, como YouTube, tienen que estar acreditados. Creo que China también lo había China lo hizo un poquito antes. Pues me parece que es algo emergente. Mucho del enfoque del libro también se plantea en esos vacíos legales que hay en el contenido digital. Los influencers tienen un nivel de responsabilidad tremendo y se debe tener mucha... Es como nosotros en el periodismo. Exacto. No puedes plantear información falsa, no es ético. En este ámbito, el influencer pues tendrá un grado de... deben tener un grado de responsabilidad en todo lo que están planteando, porque hay gente que está imitando lo que ellos les dicen. Varios de los casos que tengo en el libro es de personas que decidieron inyectarse ciertas sustancias o realizarse ciertos procedimientos porque lo vieron recomendado por los influencers. Así es. Así que son acciones colectivas, sí se requieren políticas de Estado, sí se requiere involucrar a sectores sociales, los propios médicos, porque ellos también padecen el problema del intrusismo, pero también incluso entre quienes están certificados ha habido prácticas que no tienen nada que ver con la profesión, prácticas donde se está priorizando la ganancia y no la salud de sus pacientes. Y hay un tema tremendo, un ángulo que nos llevaría a una discusión, una revisión muy amplia, que es la cosificación que se hace de las personas también. La reducción a una apariencia, a esta obsesión del espejo y de verse. Te lo comento también porque una muy querida política y muy importante política dentro del partido gobernante de Morena me comentó, estábamos platicando, yo le decía, ¿qué es lo que más le preocupa de la formación de los nuevos cuadros políticos que están llegando a puestos de elección popular o a puestos de decisión? Me dice, las cirugías que se hacen. Me quedé impresionado, porque ella estaba observando que entre esta clase política nueva de jóvenes que están llegando a cargos de elección popular o no tan jóvenes, está esta moda de cambiarse el rostro, de uniformarse, porque lo están viendo de otras personas. Es decir, hay una presión social muy fuerte, ¿no? Hay una presión social y hay temas también a veces de discriminación, de racismo. Yo investigo este negocio también, el blanqueamiento, que me pongo a indagar en las aduanas, por ejemplo. ¿En las aduanas? En las aduanas. ¿Por qué en las aduanas? Porque a veces se meten lotes de contrabando y me interesaba ver qué han decomisado en las aduanas de este tipo de productos. Mira que las sustancias a veces viajan en el mismo mecanismo de contrabando, como yo lo equiparo a como el tema del huachicol de contrabando, el huachicol fiscal, de combustibles, que es contrabando. Entonces, ¿qué hacen con sustancias que pueden estar prohibidas en un país, pero que le ponen factura falsa y la hacen pasar como si fuese otra sustancia y la mandan a otro país? Exacto. Por otra aduana. Y lo están haciendo de país en país. Por ejemplo, en Chile hay ciertas cremas que están prohibidas al contener cierta sustancia que se asocia a productos cancerígenos. En el libro se precisa todo ello. Entonces, los contrabandistas las etiquetan de otra manera, las mandan como si fuese otra sustancia y las envían a otro país. El problema es que eso se mueve por comercio electrónico. Ok. Que eso también necesitaría una regulación. Vigilancia. Nos quedan 2 minutos, querida Ana Lilia. ¿Qué reflexión o qué reflexión final te gustaría transmitirle a quienes nos están escuchando? Pues la importancia de la responsabilidad como periodista de plantear esta información es que antes de tomar decisiones las personas lo hagan de manera informada. Sí. Yo no, en ningún momento le diría a alguien haz o no te hagas, porque esas son decisiones absolutamente personales y yo las respeto totalmente, pero como periodistas sí tenemos la obligación de allegar esa información que es de interés público, como es todo esto que hemos comentado. Así es. Y que se tomen acciones también por parte de las autoridades
sobre estos mismos temas, las campañas de prevención, mayores verificaciones en los establecimientos, pero verificaciones que sean preventivas, no reactivas. Y bueno, también discutir públicamente estos temas, discutir qué está pasando y que nos compete como sociedad en su conjunto tomar acciones. Los medios, difundir también estos materiales donde se esté previniendo, que se tomen los contenidos, también tengan esa parte de pues el nivel de prevención que se requiere en el periodismo. Creo que es un largo trabajo que nos compete a todos, más allá de la persona que está hoy preocupada, ocupada en hacerse un procedimiento. Es un tema de impacto social. Si una chica o un chico decide ver y ve un influencer que lo invita a tunearse, ¿qué le dirías? Bueno, ahí sí le diría a la persona, le diría a sus padres, le diría a su entorno más cercano que lo hablen, que lo reflexionen, que muchas veces les están vendiendo espejismos también y que hablen mucho, que platiquen mucho de cuál es la situación que está presentándose, porque en jóvenes, en poblaciones, edades tempranas, se vincula mucho al tema de la presión social y del bullying, del acoso. Exacto. Y eso empieza desde muy pequeñitos. También en el libro lo explican los expertos. Muchísimas gracias, querida Ana Lilia. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos despedimos en esta cámara. La verdad, muy recomendable. El cuerpo perfecto. Esta venta de espejismos que en realidad resulta una pesadilla. Muchas gracias. Gracias.